Entrevista en TV Noticias. Gracias por seguir en nuestra sintonía y sean bienvenidos al espacio de entrevistas cuando son las 19 horas con 33 minutos. Agradecemos la gentileza de Ricardo Vallejo, quien es un experto en temas financieros, es un asesor, un consultor, nos va a orientar en torno a la declaración del pago del impuesto a la renta. Recordemos que la tabla para el pago de este tributo sufrió modificaciones en este 2023. Ya nos contará de qué se trata, pero a manera de orientación será importante, estimado Ricardo, que nos cuentes en qué consiste este tributo y qué tipo de personas son las que pagan el impuesto a la renta en el Ecuador. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, no, muchas gracias por la invitación. Pues sí, en realidad, como digo, nuevo año, nuevos impuestos y a la final, de acuerdo a la última resolución emitida el 27 de diciembre por el Servicio de Rentas Internas, obviamente las personas que tengan un ingreso anual de 11.732 deberán pagar un tema tributo, que antes no sucedía en los años anteriores para la parte de los empleados, que son de relación de dependencia. ¿Quiénes son los de relación de dependencia? Son las personas que están dentro del IES y que están afiliadas y que obviamente trabajan para una empresa con un horario establecido y obviamente con un sueldo, comisiones, etcétera, y el tema de utilidades, que todo forme parte de tu ingreso anual. Perfecto. ¿En qué fecha hay que pagar el impuesto a la renta? Eso es importante saber. Bueno, pues, claro, lo importante es que ahorita vamos a tener que pagar, a ver, hay que ser un poquito más ordenados. El año de ahorita, enero de 2023 hasta el 31 de 2023, debes entregar el formulario de proyección de gastos personales, que es lo que en el cual vence, en el cual tenemos que entregar a la empresa de contabilidad o a recursos humanos, en el cual vamos a poner nuestros montos máximos que podemos deducirnos, que son 5.327, que eso significa unas 7 canastas básicas. Antes era un poco mayor, que era aproximadamente un valor de $11.000. Obviamente este valor redució. ¿Y qué pasa con esto? Que vamos a pagar mayores impuestos. Entonces, a la final de lo que es febrero, obviamente haremos la declaración del impuesto a la renta con nuestros anexos de gastos personales. Perfecto. Ya nos decías, Ricardo, personas naturales con ingresos anuales superiores a $11.722, es decir, $977 mensuales. Las personas que ganen más de eso deberán pagar el impuesto a la renta. Pero hay algunas personas que pagarán menos con el descuento previsto en las reformas tributarias. ¿Qué decir en torno a esto? ¿Quiénes son sujetos de descuentos? A ver, los sujetos de descuentos es cada persona que estemos dentro de relación de dependencia o a su vez como persona natural va a poder deducirse en tema de gastos personales los $5.300, que puede ser en educación, salud, vivienda, alimentación y educación. Son 5 gastos personales que lo vas a tener y que solo te vas a poder deducir. Entonces, si una persona que gasta, que tenga un promedio de ingreso de ese valor, que son 900, obviamente va a tener que pagar un tema de tributo. Pero Ricardo, pero la reforma tributaria eliminó justamente esta posibilidad de deducción de gastos personales, pero la reemplaza con proyección de gastos anuales que efectúe la persona, ¿no? Claro, no, lógico, claro, ya con eso... Son dos temas muy distintos, ¿no? Sí, son dos temas muy distintos, pero a la final es lo mismo, en el cual tú ya proyectas, obviamente tienes que tener lo de los gastos personales, haces el anexo de gastos personales igual, y con eso haces tu declaración de impuesto a la renta. El anexo de gastos personales igual no te evitas porque a la final tienes que tener el sustento de los $5.327 en lo que es gastos personales. Es decir, hay un máximo de gastos establecidos por la propia normativa. Solo eso se puede deducir. Y cuando la persona pasa de este valor que es $5.327, como lo has manifestado, ¿qué pasa? ¿Ya no se deduce eso? Ya no se deduce. Claro, actualmente, años anteriores lo que se podía deducir era un promedio por rubro, era un promedio de $3.600. Ahora ya no, ahora son 5.300. Entonces, si te gastas en educación o en alimentación y los dos rubros cumplen los 2.327, pues ya los demás gastos ya no sirven. Entonces, en realidad, sí hay una afectación para el tema de relación de dependencia para la parte de los empleados, van a pagar mucho más. Y si traducimos eso a porcentajes, ¿cuánto sería el descuento? ¿Cómo funciona? Vamos a un ejercicio práctico. El descuento puede variar entre un 10 a 20% de los ingresos del contribuyente. Entonces, por ejemplo,
personas, por ejemplo, personas que ganaban superiores de $2.000 al mes, recibían ingresos de ese valor, la rebaja que puede tener es un 20%. Y personas que ganen menos de este valor, que son por medio de $1.000, la rebaja es del 10%. Entonces, está entre los 1.000 y 2.000 la rebaja. Aquí en este caso, si ganas un poco más, sí vas a tener una reducción, porque obviamente para que no se sienta el valor de impuesto a pagar. Entonces, bajo esta dinámica, hay posibilidades que existan contribuyentes que paguen cero impuesto a la renta en el 2023. ¿En qué casos, por ejemplo? Casos de que tengas valores menos de $11.000. Con menos de $11.000, tú no tienes que pagar el tema de impuesto a la renta. Lo único que tienes que hacer es tu declaración y para de contar. Y ya no vas a tener que pagar el tema de impuesto. ¿Era lo correcto esta reestructuración de la tabla? ¿Qué gana el Estado con esto? ¿Mayor recaudación? Bueno, mayor contribución, claro, porque obviamente con la reforma que hizo bueno, que esto no fue solo el Servicio de Rentas Internas, sino obviamente esto bajo resolución desde el mismo gobierno para obviamente la mayor recaudación de impuestos. Entonces, en una de estas está el tema de no eliminación de gastos personales, sino una reducción en tema de gastos personales. Dos, el tema de impuesto a la renta para los negocios e emprendedores, como pueden ser personas que facturen menos de $300.000, personas naturales, jurídicas, van a que pagar entre un 1 al 2% de impuesto a la renta de acuerdo a sus ingresos totales. Ya no es que si yo gané o perdí, igual gano o pierda, yo tengo que pagar un impuesto de acuerdo a mis ingresos. Ahora, esto en la línea de que tiene relación de dependencia y debe presentar, como ya lo manifestabas, hasta el 31 de enero su proyección de gastos anuales a los empleadores. ¿Y qué pasa con en este caso, quienes tienen su propia empresa, los que no tienen relación de dependencia y tal vez generan sus ingresos a través de facturación? ¿Corren los mismos plazos o cambia la dinámica? Cambia la dinámica. Obviamente, como el SRI te da unos plazos para hacer la declaración. Entonces, por ejemplo, las personas con negocio hacen la declaración semestral, que es la declaración del IVA, en el cual hace el valor total de ventas que ha hecho y los gastos que han tenido como su giro de negocio, ¿ya? Pero lo que no se salva, estos emprendedores, por ejemplo, si eres una persona natural o una persona jurídica, que estés dentro del grupo que facture menos de $300.000 al año, estás dentro de un régimen de negocio emprendedor en el cual vas a pagar entre el 1 y al 2% de acuerdo a una tabla. Entonces, personas que facturen de 50 a 75.000 pagan el 1% y así consecutivamente funciona la tabla para el SRI. Entonces, con esto, aunque tú ganes o pierdas, tienes que pagar ese 2% al Servicio de Rentas Internas, ¿ya? Y con esto el SRI va a tener una mayor recaudación, obviamente, y que todos los personas naturales o empresas pequeñas o medianas van a tener que pagar impuestos, sea ganen o pierdan. Ricardo, esta es la situación y bastante clara con su explicación, pero ¿qué recomendaciones nos das a los contribuyentes? ¿Se puede pagar menos impuesto a la renta? ¿De qué manera? ¿Qué tips puedes entregar allí? A ver, el tema de pagar impuesto a la renta no lo vamos a poder evitar por el tema de este 2%, a menos de que mi negocio tenga un crecimiento mucho mayor y que pase ese volumen de $300.000, voy a hacer, obviamente, salir de ese régimen y voy a hacer un régimen normal en el cual voy a tener mis ingresos y mis gastos y voy a tener una utilidad. De acuerdo a la utilidad, yo pagaré. ¿Qué es lo que yo le recomiendo a mis clientes o a las personas que nosotros asesoramos? Es tener siempre mes a mes una proyección de cuánto yo voy a generar de ingresos y empezar a guardar un valor en el cual que tengas reservado una provisión, como le llamamos nosotros los contadores. ¿Para qué? Para que en febrero del siguiente año pagues ese valor y pagues al SRI. Pues mes a mes ir sabiendo de cuáles son tus ingresos y saber cuánto vas a tener que ir guardando, porque obligatoriamente lo vas a tener que hacer. Deducirlo es imposible porque obviamente esto dura 3 años. Y después de 3 años, obviamente llegamos a pasar al régimen general, pero veamos qué pasa y que si el SRI amplía el plazo para esto, el SRI hace muchos cambios a nivel tributario y a nivel de impuestos. Ricardo, gracias por los criterios. Buenas noches. Listo, muy buenas noches a ti. Ricardo Vallejo, asesor financiero, tips para